El gobierno de Venezuela presentó hoy la solicitud formal de la salida de la Organización de Estados Americanos. La representante venezolana ante la OEA, Carmen Velázquez, fue la encargada de entregar la misiva al secretario general de la organización, Luis Almagro. Aún así, la medida no será efectiva hasta dentro de 2 años, según la normativa del organismo internacional. NTN 24 en el lugar de la noticia con Gustavo Alegret, director de noticias NTN 24 en Estados Unidos. Gustavo, ya lo ve en pantalla, adelante. Saludos desde la OEA. Ha sido aquí esta tarde cuando se ha producido la formalización de esa amenaza. Una amenaza que era lanzada hace un par de días por la canciller Delcy Rodríguez, diciendo que Venezuela iba a abandonar el organismo hemisférico, la Organización de Estados Americanos. Esta tarde, su representante, Carmen Velázquez, se ha dirigido a la oficina del secretario general para entregarle una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro, una carta en la que apela al principio de la independencia y la negación del intervencionismo que dicen se está produciendo a través de este organismo dirigida por Estados Unidos para inmiscuirse en los problemas internos de Venezuela, unos problemas sobre los que, según la diplomacia venezolana, el resto de países no tiene nada que opinar. Esta tarde, la responsable de Venezuela hasta hoy en el Consejo Permanente, Carmen Velázquez, le ha presentado esa carta, el secretario general se la ha recibido y le ha escrito un acuse de recibo. Este es el texto en el que Luis Almagro apelaba a los valores democráticos para pedirle en el fondo a Venezuela que reconsidere. Decía Almagro, recibido y paso a informar al secretario de Asuntos Jurídicos de la organización. Espero que la democracia sea la solución, no el retiro del país. Palabras y deseos del secretario general Luis Almagro, que sabe que se abre ahora un periodo de 2 años en el que Venezuela aún tiene que hacer frente a sus obligaciones y a los derechos que da formar parte de la Organización de Estados Americanos. Pero Venezuela ha dicho que va a abandonar esa representación y que la deuda que tienen ahora pendiente, que a final del año 2019, cuando terminen estos 2 años de periodo de salida, si es que se acaba produciendo, ascenderá a más de 11 millones de dólares. Minutos después, el secretario general Luis Almagro tuiteaba el siguiente mensaje con una fotografía del momento de la recepción de la carta. Recibimos nota de misión de Venezuela solicitando salida de la OEA. Reiteramos, salida de la OEA no es la solución, lo es la redemocratización del país. Momentos antes de este encuentro entre la representante hasta hoy de Venezuela y el secretario general de la OEA, a la llegada a este organismo hemisférico, a este edificio principal, conversábamos con Carmen Velázquez. Estas eran las preguntas y respuestas que ella nos daba para argumentar la necesidad de retirar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo se siente, embajadora? Tranquila, feliz. La verdad que me siento feliz. Porque lo que había estado sucediendo en la organización con Venezuela no es sano ni para Venezuela, ni para ningún país, y ni para la organización. Así que, como dije hace un momento, día de victoria, día de independencia y día de paz. Un día de paz, pero una salida de un país, de un organismo donde se debaten y se buscan soluciones a las cosas. ¿No le faltará a Venezuela esa posibilidad de dialogar? Mira, todas las posibilidades de diálogo nosotros las dimos. Lo que tú no puedes entender es que ningún país, sea Venezuela, sea otro país, va a aceptar imposiciones. O sea, dialogando, ¿quién? Detrás de Venezuela, si nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. O sea, lo que se ha hecho aquí es en la OEA justamente buscar espacios ocultos para hacerles trampas a Venezuela y tratar de hacer la imposición a Venezuela. Así no se dialoga. Al tiempo que esto se producía aquí en Washington, en Nueva York, el viceministro para las Relaciones con América del Norte, Samuel Moncada, daba explicaciones, reiteraba los argumentos explicados también aquí en NTN 24, como escuchábamos, la negación del intervencionismo, la necesidad de defender la independencia y la democracia y alejarse de un organismo que, a juicio de la diplomacia venezolana, se mete en los asuntos internos y solivianta la independencia y la democracia, dicen, de Venezuela. También desde Caracas, Delcy Rodríguez, la canciller, anunciaba a través de su cuenta de Twitter que se iba a producir esa entrega de esa carta, una carta firmada por el presidente Nicolás Maduro.
Una jornada, la de hoy viernes, en la que se ha concretado esa salida, la primera de un país que por motivos propios, por motivos voluntarios, decide abandonar la Organización de Estados Americanos. Esta es la información que se ha generado esta tarde desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas noches. Gracias a Gustavo, una buena noche para ti. Por supuesto, avanzamos y desde Nueva York, el vicecanciller venezolano Samuel Moncada aseguró que el retiro de su país del organismo internacional es un acto de soberanía y rechazó además la injerencia en los asuntos internos del país. El diplomático dijo a NTN 24 que a partir de ahora Venezuela empieza un proceso similar al del Brexit en el Reino Unido. NTN 24 está allí en el lugar de la noticia con nuestro periodista Alejandro Rincón. Alejandro, buenas noches. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas, buenas noches. Este representante de Venezuela ante la OEA ha expuesto en la ciudad de Nueva York 4 puntos por los cuales se considera son los argumentos esenciales que dan lugar a este retiro de Venezuela del organismo hemisférico. De estos 4 puntos, 2 son en los que más ha hecho o ha extendido su explicación. Por una parte, considera que Venezuela está ejerciendo ahora mismo su derecho soberano al emprender este proceso de partida. Y por otra parte, considera Caracas que actualmente la Secretaría General de la OEA adelanta una campaña en contra del chavismo, esto en referencia directa a lo sucedido el pasado 3 de abril cuando por iniciativa de México se aprobó una resolución por consenso y no con la mayoría de votos de los integrantes del organismo para castigar a Venezuela. Pues posteriormente NTN 24 habló directamente con el señor Moncada, a quien le consultamos directamente de qué forma Caracas reinterpreta o prevé la posición de la nación para los próximos 2 años y un tema concreto mucho o que genera mucho interés en la comunidad internacional y es esa deuda que tiene pendiente Venezuela ante el organismo internacional. Y las respuestas fueron muy concretas. Vean. Sí, lo que tenemos previsto es primero liberarnos de ese yugo que se había convertido la OEA, que era una organización violadora de todos los derechos de los países miembros y que se estaba convirtiendo en una especie de chantaje permanente y agente del terror en Venezuela, con la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de imponer sanciones, no nada más a nosotros, sino a los miembros más pequeños que no votaban de acuerdo a sus intereses. Nosotros en verdad nos sentimos más libres hoy y mejores hoy que ayer antes de renunciar. Y nosotros, primero, no obedecemos nada más que venga de la OEA, la desconocemos totalmente. Él puede decir, quien sea de la OEA, puede decir en nombre de la OEA, nosotros absolutamente rechazamos, ejerciendo nuestros derechos soberanos. Segundo, nosotros tenemos un proceso de 2 años, porque así lo establece el propio tratado de la Carta de la OEA, 2 años para terminar de salir. Y en esos 2 años hay que renegociar caso por caso cómo nos vamos saliendo de distintas agencias, todas pertenecientes al sistema de la OEA. No es nada más el Consejo Permanente, es que si el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, nosotros ya nos habíamos salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los mismos abusos que habían cometido, eso lo hizo el presidente Chávez hace varios años ya. Lo que quiero decir con esto es que es un proceso igual al que sería el de Gran Bretaña con el Brexit. ¿Sabe cuánto es la deuda de Venezuela a la OEA? 8 millones de dólares. Son los que están costando. O sea, que esos 8 millones de dólares que además no se los vamos a pagar, porque no le vamos a pagar un centavo aquí, nos humilla, es un punto muy importante. Preferimos gastarlo, como usted dice, en medicina y en cualquier otra cosa antes que pagarle a nuestros humilladores. Aquí en la ciudad de Nueva York también han trascendido declaraciones muy fuertes de parte del diplomático en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Lo ha tildado como el dictador de las Américas. Carlos Eduardo, es la información que tenemos por el momento desde la Gran Manzana. Continúen con más en el informativo.